Mucha atención Colombia porque nuevamente se confirma la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en la operación Orión, esta operación de militares en conjunto con paramilitares que generó cientos de asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos en la Comuna 13 de Medellín. ¿Qué pasó concretamente? Que el Estado colombiano, con representantes del gobierno nacional en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, aceptaron la responsabilidad estatal internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia pública respecto del caso de Edison Guzmán Medina, la desaparición de Edison Guzmán Medina. Esto es un evidente acto de justicia. En próximas semanas veremos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que será condenatoria, puesto que el Estado aceptó su responsabilidad y pues evidentemente es un acto de justicia para lograr la reparación de las víctimas y despejar cualquier duda de que Álvaro Uribe Vélez sí tuvo responsabilidad en esta operación. Fue el entonces presidente, fue el entonces comandante del ejército, según lo dicta la Constitución, y fue quien ordenó el operativo que dejó, como ya vimos, cientos de personas desaparecidas. Entonces, no sé si ustedes recuerdan esta imagen, esta famosa imagen, donde se ven que los paramilitares, los comandantes paramilitares les daban órdenes a los militares, ¿sí?, de Álvaro Uribe Vélez, que estaban bajo su mando. Y en conjunto entraban a las casas, señalaban las casas, sacaban civiles, los torturaban diciendo que estaban en búsqueda de guerrilleros, los asesinaban, los desaparecían o pues con toda esa violencia los desplazaron de su territorio. Entonces es un hecho que marcó la historia de Colombia y que hoy, después de 21 años, se obtiene justicia y esperemos, como lo dijimos, que en las próximas semanas salga la decisión. También veremos en este video el artículo de Revista Cambio, en donde se exponen las relaciones con paramilitares del general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro, ¿sí?, el mismo que tuvo injerencia, que estuvo al mando de la operación que dejó 8 niños muertos, un bombardeo durante el gobierno de Iván Duque. Entonces veamos cuál es el caso, cuál es este caso de desaparición forzada en el marco de la Operación Orión, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo su audiencia pública el día de ayer, 31 de enero, y que el Estado colombiano, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reconoció su responsabilidad. Escuchemos. El Estado colombiano reconoció hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en el caso de la desaparición de Arles Edison Guzmán, ocurrida el 30 de noviembre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, a manos de los paramilitares del bloque Cacique Nutibara, en el marco de la llamada Operación Orión. Este es el primer caso de una incursión militar urbana que llega a la Corte. Se trata de la desaparición forzada de Arles Edison Guzmán, un camino que no fue fácil. Fueron 20 años de lucha de su esposa Lucenit y casi 19 desde que el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos puso la primera demanda ante la Comisión Interamericana. Se desconoce su paradero. Vi cuando lo cogieron del cuello y lo metieron dentro del taxi. En mi desesperación y todo eso, yo me desmayé. Cuando vi que lo subieron al taxi, cuando volví en sí, ya Arles no estaba. Se lo llevaron. Y de eso hace 20 años. Y ahí empezó mi búsqueda. Una búsqueda que aún se mantiene. No puedo imaginarme ni describir con palabras el sufrimiento que ha tenido que vivir por estos 20 años, pero admiro la forma en que ha asumido la labor de búsqueda a su esposo con la esperanza de obtener justicia y encontrarlo. Una desaparición en complicidad entre agentes estatales y los paras del Cacique Nutibara. La operación estatal Orión fue realizada en coordinación con el bloque Cacique Nutibara. Explicó que realizaban coordinaciones directas con los generales del ejército y de la policía
identificándose de forma específica a efectos de retener a civiles para extraerles información sobre la guerrilla y que en muchos casos estas personas eran posteriormente asesinadas. Un reconocimiento que no es suficiente para las víctimas. Recordaría al Estado colombiano que aunque acepten la responsabilidad del daño causado, no es suficiente para reparar las lágrimas que he derramado en la búsqueda de mi hermano. Por ello piden que no se suspenda la búsqueda en la escombrera, donde podría estar enterrado Arles y muchísimas otras víctimas de la Operación Orión. Absolutamente desgarrador las declaraciones de las víctimas, de los familiares de Edison Guzmán Medina. Es un caso bastante triste, bastante injusto, ¿sí? Y que solo hasta 21 años después el Estado se digna a reconocer esa responsabilidad. Y el camino que sigue aún es largo, porque falta la reparación a las víctimas, ¿sí? Y es frente a uno de los delitos más atroces, que es la desaparición forzada. La familia sigue en búsqueda del cadáver de Edison y no van a encontrar tranquilidad o paz ni con dinero, ni con medidas simbólicas, ni con peticiones de perdón, ni con reconocimientos de responsabilidad, sino es con darle una sepultura digna a los restos de Edison Guzmán Medina. Entonces, es un avance en esos peldaños de la obtención de una reparación, pero seguimos en esa lucha y la familia sobre todo, ¿no? Entonces acá tenemos la información. El Estado colombiano aceptó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad por la desaparición forzada de Arles Edison Guzmán, un empleado de un asadero en la Comuna 13 de Medellín. Y es que es eso, o sea, son civiles como usted o yo, que pudimos haber estado trabajando y que entraron paramilitares con militares a asesinar a diestra y siniestra solo porque creían, o para hacerlos pasar como muertes en combate, muertes de guerrilleros, sacar cifras y obtener condecoraciones. Es inaudito, es absolutamente aberrante esta situación. Entonces, se reitera que fue desaparecido con la aquiescencia de agentes estatales. Por lo tanto, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del señor Guzmán Medina. Esto lo dijo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El caso se remonta al 30 de noviembre del año 2002, cuando Guzmán fue sustraído de su restaurante por 2 personas que fueron identificadas como paramilitares, para que respondiera preguntas ante un supuesto comandante desde ese momento, y desde ese momento se desconoce su paradero. Acá las víctimas le dicen a la corte: yo le pido a la corte que no me vayan a dejar sola. Llevo 20 años buscando a mi esposo y espero que por favor no cierren esa montaña donde podría estar su cuerpo. Espero que por favor sigan buscando. Tengo muchas cosas por decir porque hoy estoy reviviendo ese día. El Estado colombiano tiene que pagar y hacerse responsable por lo sucedido en la Comuna 13. Espero que no me dejen sola porque yo necesito seguir buscando a mi esposo, ¿sí? Las víctimas no han descansado después de este hecho atroz del que es responsable el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El comisionado de la CIDH, Joel Hernández, también indicó que el Estado de Colombia no emprendió una investigación de oficio, sino hasta que se presentaron denuncias por parte de la Defensoría del Pueblo y con ocasión de la denuncia del hermano de la presunta víctima. La desaparición forzada es una de las más graves violaciones a los derechos humanos y ningún Estado del mundo debería permitir o tolerar este tipo de conductas. Estamos obligados a investigar, juzgar, sancionar estos graves crímenes para que nunca vuelvan a ocurrir. En esta audiencia también participó Claudia Rivera, es la directora de Ciencias Forenses de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Expuso los esfuerzos realizados en la escombrera y la arenera de la Comuna 13 de Medellín, donde están los cadáveres no solo de Edison Guzmán, sino acá lo dice, hasta 400 personas desaparecidas forzadamente en el área. Es algo absurdo.
¿Cuántas personas, cuántas familias no siguen buscando a sus familiares después de 21 años?